Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a esta sesión, que me parece es la última de 2024 de la Sociedad Mexicana de Pediatría. Y pues vamos a presentar un tema que puede ser útil, está de moda por ser la temporada invernal y que requiere atención de nosotros los pediatras para que tenga estos pacientes que presentan esta patología, pues un avance rápido en su diagnóstico. Así que el tema de hoy es neumonía recurrente, más allá de la mala suerte, y tengo el honor de presentar a la coordinadora de este curso, esta presentación, a la doctora Adriana del Carmen Luna Castañeda. Pues Adriana es pediatra, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, donde obtuvo su licenciatura como médico cirujano y partero. Ella realizó su especialidad en pediatría y neumología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el Hospital de Pediatría. Tiene una maestría en gestión directiva en salud por la UVM, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Colegio de Neumólogos, Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, la Asociación Latinoamericana de Tórax, es secretaria general de la Sociedad Mexicana de Pediatría y es coordinadora de la Clínica de Fibrosis Quística del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital de Pediatría, jefa de servicio de neumología de inhaloterapia, fisiología respiratoria y endoscopía respiratoria del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Pediatría, quien nos presentará la primera y la última fase de esta presentación. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Como bien ya lo comentó nuestro presidente, esta es la última sesión y por ser la última sesión quise que abordáramos uno de estos temas que independientemente de si está de moda o no, en realidad no lo escogí por la moda, sino lo escogí porque siempre he pensado que es un tema muy importante en el desarrollo de un pediatra. Este es un tema básico en la rotación de neumología pediátrica de nuestro hospital y es obligado que todos los residentes sepan este tema. Y es muy importante porque el saber de dónde partir nos puede dar el diagnóstico de enfermedades complejas, sobre todo cuando somos pediatras que recién vamos egresando. El estar enfrente de un paciente que parece complejo nos puede resultar muy difícil el cómo abordarlo. Y este tema es muy fácil si nosotros aprendemos las cosas básicas y los algoritmos diagnósticos para llegar a patologías más complejas. Entonces, más que estar de moda, lo escogimos por la importancia que tiene este tema. ¿Y por qué decimos que más allá de la mala suerte? Porque antes de pensar que es un niño que está mal cuidado o es un niño que simplemente tuvo la mala suerte de tener muchas neumonías, tenemos que pensar que el estar con neumonías recurrentes puede llevarnos a un diagnóstico complejo. Entonces, dentro de los objetivos de esta plática, pues primero vamos a ver qué es neumonía recurrente, cuáles serían los factores de riesgo, en qué pacientes, a quién tenemos que abordar y de manera general, pues repasar los aspectos generales de los niños con neumonía recurrente. Algo importante y por eso se los quise poner, pues que la neumonía sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en países en vías de desarrollo y sobre todo en México. Se dice que al menos 6% de los menores de 2 años ha tenido alguna neumonía y de estos niños que han tenido neumonía, entre el 6 al 8% de estos niños van a tener neumonía recurrente. La neumonía pues representa más del 25% de las atenciones de un neumólogo pediatra y hasta el 89% de estos casos van a tener una causa identificada. Pero pues para poder decir la causa o darle el apellido a nuestra neumonía recurrente, pues tenemos que aprender a saber abordar a estos pacientes. Y lo primero que tenemos que entender, bueno, es cuándo vamos a decir que es una neumonía recurrente. Y existen varias definiciones que quiero que tengamos en cuenta. En primer lugar, bueno, vamos a hablar de tos crónica, vamos a diferenciar primero entre tos crónica y neumonía de repetición o neumonía recurrente. Vamos a hablar de tos crónica, aquella que tiene más de 4 semanas de evolución. En más del 90% de las infecciones de vía respiratoria aguda, pues se van a presentar, pero una característica muy importante de la tos es que una tos que está asociada a un proceso infeccioso no suele
prolongarse más allá de 4 semanas. Entonces, aquella que se prolongue más de este tiempo, pues va a ser patológica. Una tos aguda, pues va a tener una tos inferior a 2 semanas de evolución y una tos subaguda, pues aquella que va a durar entre 2 y 4 semanas de evolución. Y aquí se me cortó una diapositiva, pero se las voy a explicar. Y las otras definiciones que tenemos que tener en cuenta es una neumonía persistente, una neumonía recurrente y una neumonía de lenta resolución. La neumonía persistente va a ser, como su nombre lo dice, aquella neumonía que tarda más tiempo en resolverse y que no cambia o no se modifican los síntomas clínicos ni la evolución clínica después de cierto tiempo de evolución. ¿Y cuánto vamos a considerar un tiempo normal de evolución? Aproximadamente 3 semanas. Una neumonía de lenta de resolución, pues como su nombre lo dice, es un paciente que tuvo una neumonía, que ya le vimos la neumonía o el diagnóstico de neumonía clínico y radiológicamente, y que parece que va mejorando, aunque lento. Los síntomas tanto respiratorios como radiológicos van mejorando, aunque no como lo esperáramos, ¿no? Pueden prolongarse más allá de 3 semanas, pero si yo tomo un control radiológico o si yo lo voy explorando, veo que ha habido cambios con respecto a las condiciones clínicas de ingreso. Y una neumonía recurrente va a ser aquel paciente que tiene 2 neumonías en un lapso de un año o más de 3 neumonías en toda la vida. Y esto es muy importante porque de aquí va a partir el diagnóstico. Y de aquí nosotros tenemos que pensar qué pacientes o qué ya no es normal decir, bueno, otra vez ingresó por neumonía, es porque va a la guardería o porque la mamá no lo cuida. No, cuando vamos a empezar a abordar a nuestro paciente. Entonces, saber cuándo es algo, pues mala suerte, poder decir, ni modo, pues fue su segunda neumonía, pero fue mala suerte, o tercera neumonía, pero estar seguros que no hay ninguna patología de base más complicada. Para poder llegar a esto necesitamos primero descartar todas las causas más comunes de neumonía recurrente. Este es un reto para los pediatras, poder diferenciar cuándo va a requerir un abordaje diagnóstico y el primer paso muy importante es poder decir esto, ¿no? Entre un niño con mala suerte o en un niño que tiene enfermedades subyacentes. ¿Qué tenemos que considerar muy importante para poder seguir en nuestro abordaje? Pues algunos casos no van a requerir seguimiento o algunos casos sí van a decir, bueno, pues sí tuvo la mala suerte. Uno, cuando las infecciones sean limitadas, es decir, pues si tuvo una neumonía, se autolimitó, el paciente se recuperó completamente y cuando son microorganismos habituales estreptococo pneumoniae, Haemophilus influenza, ¿no? Muy diferente si yo tengo un cultivo con Pseudomonas aeruginosa, entonces en ese caso yo debo de pensar que ese paciente tiene algo por el cual está teniendo infecciones no habituales, sobre todo cuando vienen de adquisición comunitaria, estamos hablando. Cuando no hay datos de algo, de alguna enfermedad sistémica, es decir, no tengo algún otro dato que me oriente a algún otro tipo de patologías, el niño sí tiene una neumonía, pero pues su peso y su desarrollo es normal, su crecimiento es normal, no tiene alguna otra sintomatología. Cuando crece bien, ya lo dijimos, y cuando en la historia familiar no hay nada que nos llame la atención, no hay enfermedades genéticas, no infecciosas, no muertes inexplicables, no antecedentes de hermanos con enfermedades respiratorias crónicas. Y cuando la recuperación, ya dijimos, pues es favorable, y cuando después de este evento, pues hay una completa recuperación de los datos clínicos. Existen pacientes que van a ser más propensos a las neumonías recurrentes, sí, y esos también los tenemos que tener en cuenta y más adelante también lo va a comentar el doctor Juárez en su presentación. Y aquí estos factores de riesgo pues son en primer lugar los prematuros, aquellos pacientes que tienen antecedente de displasia broncopulmonar, pues en ellos ya sabemos que ellos van a contar con una función pulmonar anormal, que pueden tener una inmunidad alterada, sobre todo si estos pacientes, aparte de ser prematuros, tener displasia, tienen desnutrición y pues que está relacionado a los bajos niveles de anticuerpos maternos. Todos los pacientes con antecedente de atopia, pues también sabemos que todos los pacientes con antecedente de atopia tienen mayor riesgo de infecciones. Esto pues por una alteración innata de la inmunidad innata, hay disminución de algunas interleucinas y en estos pacientes con atopia pues sabemos que los mecanismos de defensa pulmonar pueden estar alterados, sobre todo pues la producción del moco, la inflamación, la alteración en el aclaramiento mucociliar pues va a condicionar que tengan neumonías recurrentes. La exposición al humo de tabaco es muy importante y sobre todo en la edad de pediatría. Los pacientes pediátricos, desgraciadamente, en su gran mayoría, pues se exponen al humo de tabaco o sus derivados, ya sea de segunda o de tercera mano.
Y sabemos que el tabaco, pues principalmente va a disminuir la actividad fagocítica, va también a alterar los mecanismos de aclaramiento pulmonar, puede generar discinesia ciliar secundaria y bueno, se ha visto que incrementa la adherencia bacteriana. El hacinamiento, y esto hay un aumento en la exposición a patógenos respiratorios, y cuando nosotros pensamos en hacinamiento, pues nada más siempre preguntamos cuántas personas viven en su casa, cuántos duermen en la misma recámara, pero se nos olvida el lugar de hacinamiento más importante de un paciente pediátrico, que es la escuela, que es la guardería. Los pacientes que acuden a la escuela o van a guarderías permanecen en lugares cerrados, con muy mala ventilación, donde están más de 2 horas juntos. Entonces la transmisión de patógenos pues, es muy alta. Y finalmente la contaminación, sobre todo aquellos que vivimos aquí en la Ciudad de México, la mala calidad de aire, pues va a generar también, va a afectar el aclaramiento mucociliar, la movilidad de los cilios, y puede puede también producir alteración en la inflamación en el tono bronquial. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestras historias clínicas. Es muy importante la historia clínica en un paciente que estamos iniciando a abordar. Algunos puntos también que nos tienen que saltar como banderitas rojas, pues son preguntar si hay algún antecedente de alguna otra infección severa que no sea a nivel respiratorio, que si haya persistido o haya tenido dificultad para recuperarse de estos eventos. La presencia de acropaquias es muy importante. Siempre hay que verle las manos a los pacientes pediátricos. La pérdida de peso, o ya dijimos la falla para crecer. En pediatría el estado nutricional es muy importante, y siempre que hay una patología crónica, pues muy comúnmente va a estar alterado nuestro estado nutricional. Algunas cosas a la exploración física, por ejemplo, si la alteración en la auscultación es unilateral, pues también es un dato que tenemos que tener en cuenta y lo vamos a ver más adelante. Ya dijimos síntomas sistémicos, y sobre todo tener en cuenta que cuando el cuadro no se resuelve en el tiempo esperado, nosotros tenemos que investigar. Y este punto se los pongo también muy importante, la tos crónica. En los que estuvieron en la charla pasada del módulo o el taller de fibrosis quística, que se dieron varios casos, si ustedes leyeron estos casos, pues en estos pacientes el síntoma que predominaba y que todas las mamás referían durante la historia clínica, pues era el antecedente de tos, ¿no? Entonces, la tos no se quitaba, multimanejados. Entonces, cuando un paciente va a nuestra consulta y está con tos, 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 no supongamos que solamente tose porque es asmático. Busquemos siempre causas y tratemos de llegar a diagnósticos. Entonces, existen muchos abordajes para tanto tos crónica como neumorrea recurrente, que son temas muy importantes, pero siempre los tenemos que hacer estas preguntas básicas. ¿Cuándo empezó, no? Recordar que todos los síntomas que inician desde etapas tempranas de la vida, pues a lo mejor están más asociados a algo congénito. Este, sí, sobre todo, pues si empieza desde la etapa neonatal, ¿no? ¿Cómo es la tos? Si la tos es húmeda, si la tos es muy productiva. ¿Y por qué hago hincapié en la tos? Más adelante se los voy a enseñar, porque es un dato muy común también en los pacientes con neumonía recurrente y es parte del diagnóstico de neumonía. Si la tos es húmeda o productiva, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que pueden cursar con enfermedades que tienen supuración broncopulmonar, como fibrosis quística, como bronquiectasias, como discinesia ciliar primaria. Si la tos es continua o es progresiva, si hay, en qué tiempo se exacerba, qué la atenúa, qué la disminuye. Ujú. Y si hay otro síntoma aislado, si la tos es un síntoma aislado o hay otros síntomas, ¿no? La tos se acompaña de síntomas nasales, de síntomas bronquiales y sobre todo los desencadenantes de la tos. Entonces, como ustedes pueden ver, la semiología es muy importante y eso no tenemos que perder de vista durante la consulta pediátrica, que sobre todo si estamos en sistemas de salud pudiera ser que el tiempo asignado a una consulta no es importante, pero sí tenemos que saber aprender a saber qué vamos a preguntar para no perdernos y consumirnos el tiempo en las preguntas. Entonces nosotros ya exploramos a nuestro paciente, ya lo revisamos, ya vimos que no hay factores de riesgo, ya vimos que no es un niño con mala suerte, que en realidad hay algo que buscarle. Y ya identificamos algunas banderas rojas de las que dijimos. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Un punto que va a orientarnos por dónde empezar es la localización de la neumonía. Y entonces esta tablita que aquí les puse
la saqué de varios artículos que me parece muy didáctico y este tema me gusta porque es aparte un tema muy didáctico que podemos ir como desmenuzando para llegar a los diagnósticos. Entonces yo en primer lugar pues ya hice mi diagnóstico de neumonía recurrente porque mi paciente tiene 10 años y tuvo 3 neumonías en toda su vida, ¿no? Y entonces yo lo ideal, de manera ideal, pues yo debería de tener mi expediente radiológico cuando reviso a mi paciente. Y entonces la primera pregunta que yo me debo de preguntar es, ¿todas las neumonías han sido en la misma localización o han sido en diferente localización? Eso también nos deja un segundo aprendizaje. Cuando nosotros hacemos nuestras notas de alta, pues sería muy padre que nosotros pusiéramos, aunque sea neumonía lobar derecha. Al menos yo ya sé que fueron 3 neumonías derechas, ¿no? Lo ideal es que tratáramos de poner una localización, neumonía del lóbulo superior derecho, del lóbulo inferior derecho. Y esto, pues, si el paciente no puede tener acceso a llevarse sus radiografías al momento de su alta, pues al menos vamos a poder leer en las historias clínicas que lo tienen. Y si de plano yo no le puedo dar el historial radiológico en CD, pues ahí le imprimo de los antecedentes de las radiografías. Esto nos va a ser útil, sobre todo en aquellos pacientes que no es su primer evento de neumonía y que sabemos que tienen que ser estudiados. Entonces, cuando yo leo misma localización, pues lo primero que yo tengo que pensar es, hay algo ahí que está generando que tengan la neumonía y tengo que buscar qué es. Cosas que pueden pasar, pues obstrucciones intraluminales, que haya un cuerpo extraño, que haya una obstrucción endobronquial como una tuberculosis, granulomas por tuberculosis, tumores endobronquiales, estenosis, que haya mucho moco, supuraciones, broncomalasias, que haya alguna obstrucción extrínseca, es decir, que adentro del bronquio no esté obstruido, sino esté afuera. ¿Qué lo puede estar obstruyendo afuera? Adenopatías por tuberculosis o por tumores, alguna compresión vascular como en los anillos vasculares, compresiones por tumores, ya lo dije, vasos anómalos, que también ya lo dije, y cardiomegalia. Y que haya alguna malformación de la vía aérea. Algo está ahí malformado que está haciendo que no haya un buen aclaramiento mucociliar. Quistes broncogénicos, malformaciones congénitas de la vía aérea, todas las malformaciones que se les ocurran, enfisema lobar congénito, secuestro pulmonar, cimitarra, o inclusive malformaciones del árbol traqueobronquial, bronquios que estén, vías aéreas o bronquios que estén malformados, ¿ok? Entonces siempre misma localización, muy probablemente un defecto anatómico intra o extra que me esté generando alguna obstrucción. Y entonces a lo mejor eso es más fácil porque con alguna serie de estudios puedo llegar más fácil a ese diagnóstico, pero cuando es diferente localización, ahí es cuando pues se abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Y entonces los libros nos dicen, pues puede ser asma, puede ser que aspire, puede ser fibrosis quística, puede ser discinesia ciliar primaria, cardiopatías, inmunodeficiencias y hemosiderosis. Y entonces aquí es donde la historia clínica vuelve a cobrar gran importancia, dependiendo de los síntomas con los cuales esté asociado mi neumonía recurrente es lo que yo voy a ir a buscar, ¿no? Yo de primera instancia no le voy a hacer todos los estudios a mi paciente. Si este paciente tiene muchos datos de atopia, aparte tiene síntomas respiratorios con un cierto ritmo circadiano en cierta temporada del año, pues a lo mejor yo sospecho asma. Si tiene síntomas asociados a la alimentación, pues lo que voy a hacer es aspiración. Si aparte está desnutrido, hay acropaquias, pues alguna enfermedad, que se acompaña de supuración pulmonar, ¿ok? Y entonces, en este artículo nos da una guía o unos algoritmos que me parecen muy importantes, que son los que necesitaría que se lleven ustedes como de memoria para poder hacer el abordaje de nuestros pacientes. Entonces, yo ya vi que este niño sí se requiere estudio, no es un niño con mala suerte y hay que estudiarlo. Ya le hice mi historia clínica completa, mi examen físico, y aquí nos dice, cuando es en la misma localización, lo primero que yo tendría que hacer es una broncoscopia. No en todos los centros está disponible. ¿Qué puedo invertir? Pues le hago primero la tomo. La tomografía es un estudio que me permite ver también la anatomía de la vía aérea, sobre todo si hago reconstrucciones o si ocupo un poquito más de tecnología de las tomografías y ayuda del radiólogo, que me puede llevar a ver de manera indirecta y no tan invasiva la vía aérea. Este artículo lo que propone de primera entrada es revisar la vía aérea. Ve adentro y ve qué hay ahí, que está generando la alteración. Y aparte, si tu broncoscopia es inconclusa, pues entonces ya le haces una tomografía. Yo aquí invertiría el orden, en primera, pues por recursos y por disponibilidad de la broncoscopia, y por invasión.
Yo lo que haría primero es hacer una tomografía y después, si esta es inconclusa, o completarla con la broncoscopía. También hay que estudiarlos con prueba de PPD, buscar algunos datos de infección fúngica, descartar todas las causas infecciosas, un ecocardiograma para descartar alteración cardíaca y pruebas de función pulmonar. Si aún así todo esto le resulta inconcluso, pues usted tiene que hacer un manejo quirúrgico y ya sea que tome biopsia o que retire la lesión y la mande a patología cuando son en la misma localización. Pero si se fijan, el abordaje diagnóstico de la misma localización es más fácil, pues ya sea una tomografía o una broncoscopia. Pero cuando es de diferente localización, pues ahí sí vamos a tener que realizar diferentes estudios dependiendo de lo que yo piense que mi paciente tiene. Entonces, pues desde tomar estudios para descartar alteraciones en la inmunidad, cloros en sudor para ver si no es fibrosis quística, descartar tuberculosis, hacer pruebas también de funcionamiento de cardíacas, pruebas de función pulmonar. Y aquí también está un poquito invertido el orden justo en este artículo específico. Nosotros como centro, lo primero que hacemos en un paciente que vamos a estudiar como neumonía recurrente es hacer primero la tomografía de tórax. Y con la tomografía de tórax vamos guiando y justo la historia clínica vamos guiando los estudios. También hay que hacerles tomografía. Aquí broncoscopía entra y estudios para descartar reflujo. Y si esto no es concluyente, al final pues voy a tener que hacer una biopsia para cualquiera de las dos localizaciones. Cuando yo con mis estudios no tengo algún estudio concluyente, pues hago eso. Aunque ahorita también hay estudios genéticos que nos ayudan a hacer el diagnóstico de muchas enfermedades pulmonares que nos pueden evitar llevar a una biopsia. Las causas, entonces ya dijimos las causas de neumonía recurrente de misma localización, cuáles pudieran ser, que son alteraciones anatómicas, y de neumonía recurrente de localización variable, pues esto va a depender de diferentes estudios. Para los españoles, la causa más común es el asma. Y estos estudios en pacientes que no tenían enfermedades de base subyacentes, pues aquí pueden ver que en su gran mayoría o en un porcentaje muy alto fueron los síndromes aspirativos y en segundo lugar, igual que los españoles, el asma. Y en este estudio de abajo, igual, ¿no? Compararon las causas de neumonía recurrente según por niveles de atención en los hospitales de zona y en los niveles de tercer nivel. Y pues encontraron que, bueno, un porcentaje que podría ser similar, aunque la N fue diferente, es que en un hospital en el general de zona, pues era muy común no encontrar alguna causa de neumonía recurrente a comparación de los hospitales de tercer nivel, que aunque pareciera similar, pues aquí fueron de 138 pacientes contra 62 pacientes. Y si vemos ya en los hospitales de tercer nivel, pues aquí también para esta serie una de las causas más importantes pues fue la neumonía por aspiración. Algo que tenemos que tener también bien en cuenta, estos factores de riesgo que no se nos tienen que olvidar, que ya los habíamos platicado con anterioridad, ¿no? La prematurez, la atopia, pero la exposición al humo de tabaco es muy importante y solemos no tomar en cuenta o no preguntar en nuestra historia clínica la exposición al humo de tabaco. O a veces cuando el paciente nos dice, bueno, sí fumo, pero no fumo enfrente, decimos, ah, bueno, no fumo enfrente. No, también tener en cuenta que la exposición de tercera mano es muy importante y que sí tenemos que hacer como pediatras un hincapié en los papás para hacerles ver para concientizarlos sobre la importancia de la exposición al humo de tabaco y sus derivados de cualquiera de las formas que existan. Ujú. Y finalmente esta, ¿no? Que les decía también que para algunos autores el asma va a ser una de las principales causas de neumonía recurrente. Y casi por último, que quiero recalcar lo que ya les había dicho, ¿no? Dentro de los datos más importantes de los pacientes que fueron diagnosticados como neumonía recurrente, pues vemos que la tos fue el principal de los datos. Entonces, un paciente que venga a su consulta con tos crónica, ese paciente hay que estudiarlo. Y los otros frecuentes, pues fueron los datos de neumonía, ¿no? La polipnea y la fiebre. Y este fue un estudio y en este otro estudio, pues los datos fueron consistentes, ¿no? Fiebre y la taquipnea fueron de los datos más importantes para neumonía recurrente. Pero el mensaje es que la tos no es normal,
y a la tos. Hay que estudiarla cuando lleva un tiempo de evolución más allá de 4 semanas. Y hasta aquí esta sería mi participación. Vamos a ver parte del algoritmo diagnóstico que este medio les comenté en mi presentación, complementándolo con la práctica del doctor Carlos Juárez. Muchas gracias. Todas las preguntas las vamos a dejar para el final, las vamos a juntar. Después de esto vamos a hacer un poquito más interactiva esta sesión y vamos a hacer una lectura de un caso clínico que vamos a ir resolviendo con ustedes. Gracias. Bien, Ok. ahora yo les voy a presentar al doctor Carlos Juárez. Él es neumólogo pediatra, es nuestro actual presidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría. El doctor Carlos Juárez es egresado del Centro Médico Nacional La Raza, es presidente, es jefe del servicio de neumología del Hospital de La Raza, aunque no le gusta que pongamos tantas credenciales, pero yo se los quiero presentar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después del regaño que me dio la doctora Luna por decir que está de moda, yo sigo creyendo que está de moda la neumonía recurrente. Resulta que en nuestros centros, por lo menos en el mío, en la raza, la primera causa de evaluación de un neumólogo pediatra en la raza, tanto de causa de hospitalización como causa de interconsulta, es neumonía. Y últimamente neumonía recurrente ha aparecido en los censos de neumología pediátrica de la raza más que en otros momentos. ¿Por qué? Porque ha incrementado la cantidad de neumonías que se presentan. De ellas, neumonía recurrente, es importante especificar por lo menos la localización, que es algo básico para poder empezar el abordaje, como ya mencionó la doctora Luna. Ya nos había dicho esto, ¿a quién no estudiar? Bueno, no es tanto no estudiar, sino a quién no le vamos a hacer mayores em, elementos de diagnóstico, sino que los vamos a seguir en nuestra consulta para ver qué es lo que sucede con estos niños. Pues aquellos que tienen una infección autolimitada, ¿quiénes son ellos los que nos están llegando con neumonías recurrentes y que se autolimitan? Los niños guardería, por ejemplo. Un niño guardería estándar se enferma y puede tener eventos respiratorios recurrentes, incluidas neumonías, en estas etapas y en cualquiera de ellas. Entonces, ellos hay que seguirlos, no hay que estudiarlos, digamos, tal cual, a menos que presenten datos adicionales. Que no haya involucro de otros sistemas. Tuvo una neumonía, empezó con una gripa, se contagió, no hubo involucro, no se ve que tenga otro problema, no se complicó, ok, vamos a seguirlo nada más clínicamente. Periodos largos de salud. Es un niño que se enferma cada diciembre y el diciembre pasado fue BCR y en este es para influenza, que tienen crecimiento y talla normal, ¿no? O sea, son niños que no tienen un involucro sistémico, pero que además, a diferencia de las neumonías de lenta resolución, ¿no? De las neumonías recurrentes, se recupera totalmente de los síntomas hasta tener nuevamente un problema respiratorio. Para incidir en sus historias clínicas, que es muy importante cuando ustedes transmiten información hacia otro médico. Ejemplo, pues yo tengo relación con muchos pediatras que envían un resumen. Es muy importante incluir muertes inexplicables. ¿Por qué? Pues por las inmunodeficiencias o los actuales llamados errores innatos de la inmunidad. ¿Por qué? Porque hay fibrosis quística, los niños mueren chiquititos y podría ser una guía para poder llevarnos al diagnóstico. Que tengan infecciones graves o enfermedades multisistémicas en la familia. No olvidar las enfermedades hemato-oncológicas, no olvidar las enfermedades reumatológicas. Preguntarlo por lo pronto, ¿no? No olvidar el tabaquismo, como bien dice la doctora Luna. Microorganismos inusuales o datos de error innato de la inmunidad. En cuanto a microorganismos inusuales, pues ya vemos que si hay, ay, perdón, si hay Pseudomonas aeruginosa, si hay Stenotrophomonas maltophilia. En un paciente que no tiene un contacto hospitalario estrecho, pues eso es un problema, eso es inmediato, o sea, no vamos a pensar que hay un error en el laboratorio, que hay que volverlo a hacer.
hay que abordarlo. O datos de error innato de la inmunidad sistémicos, ¿no? Manifestaciones extrapulmonares de las infecciones respiratorias, pacientes que se complican, pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen complicaciones en los electrolitos séricos, que tienen neuroinfección adicional, cambios en su estado de alerta, todas estas manifestaciones extrapulmonares hay que tomarlas en cuenta. Pacientes que tengan rinosinusitis crónica o otitis media, pensando en enfermedades específicas como algún error innato de la inmunidad o disnea sesilar, como bien dice la doctora Luna, que en nuestro país está infradiagnosticado y que se han hecho esfuerzos, nos han ayudado muchísimo el doctor Mosquera, por ejemplo, que hablaba Adriana de estudios moleculares que se utilizan para diagnosticar, nos ha ayudado mucho el doctor Mosquera, neumólogo pediatra que está en Texas. Síntomas repentinos, un paciente que repentinamente tiene síntomas respiratorios y se complica. Tos crónica y supuración pulmonar, pensando en fibrosis quística, ¿no? Pensando en enfermedades de la inmunidad. Paciente que tiene algún trastorno o alguna regresión o algún problema neurológico, falta de desarrollo, habrá que pensar en aspiración. Y entonces, esta sea muy evidente o no, habrá que estudiarla. Y persistencia de los síntomas. Paciente que, la tos crónica, como bien dice Adriana, un paciente con tos crónica de entrada es estudio. Le vas a estudiar, lo vas a abordar como tos crónica y lo vas a abordar, si es que tiene neumonía recurrente, como neumonía recurrente. Así que tos crónica es como una base muy importante de una persistencia de síntomas. Pero otra persistencia puede ser sibilancias. Otra persistencia pueden ser ruidos anormales al momento de la exploración pulmonar. Otra persistencia es que tenga este, la rinosinusitis o problemas respiratorios de vía aérea superior, ¿no? Entonces, en la historia clínica no tendría que faltar esto y definitivamente, como dice Adriana, nos tendría que alcanzar el tiempo, tendríamos que ser muy específicos cuando llega un paciente en preguntar ciertas cosas, no nada más de la parte respiratoria, y dirigirnos bien en los 15 o 20 minutos que tenemos frente a paciente. ¿Qué debemos observar en la exploración física? Siempre observar acropaquias, siempre que nos enseñen las uñas, siempre, no olvidarlo, no olvidarle las descripciones, pérdida de peso, pacientes pediátricos que pierden peso, es necesario verlos. Algo tienen por ahí, falla de medro. Falla de medro, pues ya es muy evidente, pero un paciente que pierde peso, habrá que meterlo a estudio. Cualquier deformidad torácica, levantar las playeras, descubrir al paciente buscando una deformidad torácica tanto en cara anterior como en cara posterior. Que tenga sibilancias monofónicas o asimétricas, es decir, estamos escuchando a un paciente que no lo escuchamos en un hemitórax y en otro igual, o que tengan una misma característica de escuchar ese estertor piante o sibilancia. Eso es muy importante en la exploración en todo, en los 365 grados de nuestro tórax. Signos de enfermedad cardíaca, eso es muy importante. Corazón-pulmón, esta relación a veces nos da el diagnóstico y escuchar corazón o hacerlo escuchar a través de un cardiólogo o pediatra también es necesario. Estertores por más de 8 semanas, pues bueno, esto es una parte de la definición de enfermedad pulmonar intersticial, que si bien es muy, muy rara, tenemos ahora complicaciones intersticiales asociadas, por ejemplo, a enfermedades virales, ¿no? Y entonces, o a enfermedades asociadas a una enfermedad subyacente como quimioterapia, por ejemplo. Entonces, estertores por más de 8 semanas es totalmente anormal y entra a estudio. De acuerdo a las posibilidades diagnósticas en neumonía recurrente, primero tendríamos que ver lo no infeccioso. Es decir, no dejar de pensar, digamos, en la parte no infecciosa. Hemosiderosis pulmonar, que es una enfermedad también muy rara, puede generar neumonía recurrente y datos radiológicos o datos en imagen que nos hacen pensar en una neumonía y en realidad es una hemosiderosis, es decir, son parches de lesiones asociadas a sangrado pulmonar. Drepanocitosis, que es muy rara, que no la pensamos mucho en México, pues la drepanocitosis puede generar un evento agudo de lesiones en imagen que vemos y de signos clínicos respiratorios que en un evento agudo de drepanocitosis puede suceder.
alveolitis alérgica extrínseca, que es una complicación asociada a la inhalación de proteínas de aves, por ejemplo, y que nos genera datos clínicos y radiológicos pensando en una neumonía. Tendríamos que también pensar en ella y preguntar, exposición a aves, exposición a, mm, a palomas, por ejemplo. En enfermedades específicas y que se pueden presentar así, en el asma, por ejemplo, la alveolitis, aspergilosis broncopulmonar alérgica, perdón, esa ABPA, la aspergilosis broncopulmonar alérgica puede ser, pues, una enfermedad aguda que nos hace pensar en una neumonía y en realidad es una complicación asociada principalmente a asma o a fibrosis quística y es una forma de presentación. El síndrome de Leffler, que ya vemos poco, pero hay reportes todavía de esta aglutinación eosinofílica asociada a la parasitosis en la fase pulmonar, ¿no? Y que nos da imágenes radiológicas y nos da signos clínicos pensando en neumonía, lo que ha incrementado actualmente y que vemos en lugares de concentración donde hay pacientes hemato-oncológicos, las metástasis pulmonares. Justo hoy veíamos un nódulo solitario, no parece esto maligno, pero esto ya lo empezamos a ver de manera muy recurrente, las imágenes de metástasis en el pulmón y que dan signos clínicos porque además tienen problemas sistémico, anemia y que se nos pueden presentar como una neumonía que tenemos nosotros que discernir si es una neumonía o son en realidad metástasis pulmonares que están generando una neumonía de manera secundaria. Las colagenosis, el contacto que tenemos con reumatología nos ha hecho ver que el pulmón puede ser un lugar donde se expresa, ¿no? Lupus, por ejemplo, o alguna enfermedad reumatológica, y que esto genera hemosiderosis, genera neumonías, esta afectación reumatológica que nos hace pensar en una neumonía recurrente y que en realidad es parte de una enfermedad adicional sistémica. O cualquier metabolopatía, cualquiera de estas enfermedades que se diagnostican en el tamiz neonatal, ¿no? Y que nos puede generar algún involucro pulmonar y que en algunos casos se diagnostican a través de los síntomas pulmonares al ver después en el todo a este paciente, pues estas causas tendremos que tenerlas en cuenta porque además no las tenemos en cuenta de manera inicial. Entonces, empezar por las no infecciosas y pensar en ello sin dejar de ver lo demás es importante. La localización constante o la localización variable de la neumonía recurrente es básica. Una localización constante nos hace pensar que tenemos que ir a ver esa zona con una mejor imagen. Así que estoy totalmente de acuerdo con Adriana que una tomografía de tórax, y si esta tomografía de tórax en una localización constante puede ser una tomografía contrastada, sería muy útil para poder discernir cuál es el diagnóstico y tal vez con la tomografía tengamos gran parte de lo que vamos a estudiar. Así que estoy totalmente de acuerdo que en un paciente que tiene el diagnóstico de neumonía recurrente y que podemos observar la imagen anterior, las imágenes de las neumonías anteriores y vemos que está en un mismo lugar, lo siguiente que hay que hacer inmediatamente, o sea, sin pensarlo, sin darle chance, sin nada. Es una tomografía de tórax y desde mi punto de vista debería ser una tomografía de tórax contrastada. Vemos que esta tomografía, pues en realidad salió normal, no vimos nada, no es concluyente, nos vamos hacia la broncoscopía, ¿no? Así que son dos estudios que vienen de la mano que tendríamos que hacer en una neumonía con localización constante. En localización variable, tendríamos que evaluar diagnósticos específicos, así como lo enumeró Adriana, pues tendríamos que ver de los más frecuentes a los menos frecuentes, sin dejar de pensar que son raros, sino que solo son menos frecuentes, como el asma, la displasia broncopulmonar, las enfermedades asociadas a los cilios, la enfermedad de la discinesia ciliar primaria, la inmunodeficiencia, todo esto que ya nos dijo Adriana. Entonces tendríamos que ir a ver el reflujo gastroesofágico, la alteración en la mecánica de la elusión, determinar este paciente neurológico, ¿no? Si tiene alteración, está aspirando, ¿no? Y ahí
Pues tendríamos que quedarnos en eso y entonces darle seguimiento a cada diagnóstico específico de enfermedad variable, la cardiopatía, ¿no? La broncoscopía puede ser útil, sí, pues si no se queda, no hay nada claro, tenemos alguna duda, en realidad no desconocemos bien o no nos queda claro con los estudios específicos para cada una de las enfermedades, la broncoscopía puede ser ya complementaria, incluso haciendo estudios de evaluación de la deglución, por ejemplo, y que podemos ocupar un broncoscopio para ello. Entonces, estas serían las diferencias, ¿no? Una muy directita que es la constante y la otra la variable. Encontramos en la localización constante, bueno, pues nos metemos, si hacemos una tomografía, la tomografía no encontramos nada en especial, no vemos que es un secuestro pulmonar, por ejemplo, o alguna malformación, no nos da tanta información o no es concluyente, entramos. Y entramos a ver los bronquios. De su lado derecho de la pantalla, pues vamos a ver los bronquios obstruidos en el primer lado, pues tiene un cuerpo extraño, eso también es relevante. Hay neumonías recurrentes que en realidad, pues, ingirió el cuerpo extraño hace un año, ¿no? Y entonces lo encuentras ahí hace meses y lo encuentras ahí. Tumores que cada vez se ven más tumores endobronquiales en niños o enfermedades granulomatosas o lesiones intraluminales que obstruyen parcial o totalmente bronquios o tráquea. Y por el otro lado, también algunas otras maneras de encontrar obstrucción bronquial a través de alteraciones como las estenosis, pacientes que pues fueron prematuros, estuvieron intubados, tienen ciertos datos, pero no tienes claro, entras, revisas si tiene estenosis en algún lado. O tiene falla cartilaginosa y tiene alteraciones en su estructura cartilaginosa que no permite la firmeza de esas estructuras tubulares y hay malasias, ¿no? Estas obstrucciones al momento de inspirar. En la localización constante también, pues tendremos que pensar que si la tomografía de tórax nos da malformaciones congénitas y que podemos ver muchas malformaciones congénitas en una tomografía de tórax, yo pienso que debe ser contrastada a inicio bronquiectasias, ¿no? Compresiones bronquiales. Bueno, pues si ya encontramos que es una malformación, ya encontramos que que tiene un área de bronquiectasias o que tiene bronquiectasias diseminadas y están en un lugar en específico más localizadas, o hay datos de compresión bronquial porque tiene alteraciones anatómicas a nivel vascular que comprimen traqueobronquios, bueno, pues ya tenemos en la tomografía de tórax el diagnóstico. La broncoscopía entra, sí, si entra la broncoscopía, si hay necesidad de establecer, ayudarse con el cirujano pediatra que va a operar la malformación congénita, marcar dónde está el problema, ver si hay alguna otra alteración que no estamos viendo en la tomografía. Sí, sí puede ser un complemento a esa tomografía, pero estamos hablando tomografía, broncoscopía. En localización variable, como dijo Adriana Luna, estudio diagnóstico específico, le voy a hacer una espirometría al asma, voy a hablarle a mi cardiólogo de cabecera para que me haga un ecocardiograma y veamos si hay alguna cardiopatía. Vamos a hacerle un estudio de la deglución a través de un mismo broncoscopio o ayudándonos con un otorrinolaringólogo o haciendo una serie esófago-gastrodenal con mecánica de la deglución para revisar justo esta parte de la actividad de la deglución en los diferentes momentos. Y si no encontramos en esto, si pienso en vigilancia ciliar primaria, pues entonces busco la manera de hacer un estudio molecular o se hacen biopsias o se ven el movimiento ciliar en su fase activa a través de una biopsia también. O pienso en que tiene que verlo el alergólogo, inmunólogo para revisar por un lado su sistema inmune y por el otro lado su sistema de alergias, ¿no? Pensando también en asma y así en cada una de las enfermedades ya descritas. Si no encontramos esto de que son las más comunes, ¿no? Las que más rápido encontramos y las que son más generalizadas, bueno, pues pensemos en error innato de la inmunidad, pensemos en hacer
electrolitos en sudor que ya se hacen en varias partes. A nivel privado está la Asociación de Fibrosis Quística, a nivel público ya hay muchos hospitales que tienen clorímetro para ver electrolitos en sudor. Hay que revisar el tamiz para saber si ese tripsinógeno inmunoreactivo ya estaba elevado y no lo vimos. Discinesia ciliar primaria, ya vimos algo de esto. Enfermedades neuromusculares que generan alteraciones en la vía aérea central, alteraciones en la caja torácica y que evidentemente pueden producir neumonías recurrentes. Displasia broncopulmonar que pues tiene eh, muchas situaciones por las cuales puede caer en neumonía ese bebé. Entonces, pues pensemos en esto para llegar a un diagnóstico final. Y bueno, por último, pues lo que encontramos en broncoscopía, pues son muchas cosas. Es importante que si ustedes tienen pacientes que tienen una neumonía recurrente, los estudien, los aborden, los acompañen y también se acompañen de personas que puedan hacer una broncoscopía y que les ayude a ver estas alteraciones que pueden ser desde cuerpos extraños que nunca se supo que los inhaló, compresiones extrínsecas que están acompañadas de malformaciones cardiovasculares o alteraciones en ganglios, por ejemplo, mediastinales, estenosis concéntricas, estenosis asociadas a que tuvo invasión de la vía aérea en algún momento de su vida, alteraciones como fístulas traqueosofágicas o lo que estamos viendo más ya, tanto tumores que acompañan al árbol bronquial, tanto extrínseco como dentro a nivel intraluminal. Entonces, conclusión, localizadas, no localizadas, considerar tomografía, yo consideraría tomografía contrastada, broncoscopía y establecer diagnósticos específicos de acuerdo a lo que están pensando de enfermedades tanto comunes como menos comunes. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la complementación del tema y vamos a hacer una pequeña dinámica con un caso clínico que les queremos presentar. Ahorita vamos a leer sus preguntas, ya las vi en el chat. Permítanme 2 segundos. Y nos gustaría que fuera esto un poquito como dinámico, que nos puedan alzar ahí su manita este, conforme vayan pensando o considerando que son las respuestas o que nos contesten en el chat. El chat está abierto, entonces los que quieran participar, pues que nos contesten. Entonces, este caso clínico corresponde a un masculino de 13 años. Él es originario de Veracruz, ambos padres sanos, es producto de la gesta 1, 40 semanas de gestación. Se cayó su cordón umbilical a los 7 días, expulsó meconio a las primeras 24 horas y tiene sus vacunas aparentemente completas. Inició desde los 4 años de edad con cuadros de vía respiratoria superior catalogados como faringoamigdalitis inicialmente. La mamá refiere que la persistencia de la tos era un dato muy constante. La tos era húmeda, productiva, que había temporadas en las que incrementaba la expectoración sin predominio de horario y fue multimanejada, tanto con medicamentos para la tos, antitusígenos, mucolíticos, como por antibióticos. También refería varios eventos de otitis de repetición y se realizó el diagnóstico de asma y rinitis alérgica en los primeros 5 años de vida. Cursó con 3 eventos de neumonía, la primera a los 2 años, la segunda a los 6 años, a los 10 años y fue enviado a la consulta de neumología por asma de difícil control. A su exploración física tiene un peso de 26 kilos y una talla de 1,23. Con, y a la exploración física el paciente tenía, o lo que resaltaba la exploración física eran los estertores gruesos generalizados, no había sibilancias, no se observaban acropaquias, el paciente es un paciente adelgazado, el peso y la talla estaban en el percentil 3 y su saturación aire ambiente al 93%. ¿Qué nos llamaría de la atención en este cuadro, en este padecimiento? No sé si ahí me siguen viendo. Es que no alcanzo a ver. ¿Tú lees el chat? Es que yo no lo Ah, alcanzo a el leer chat, aquí. ¿qué Ajá. quieres que diga? Ok. Bueno, aquí Pues que estoy. veamos si hay alguna opinión en el chat. Ah, ya, ya. Ah, de acuerdo, aquí estoy. Yo estoy listo. Dice asma y rinitis alérgica, el peso y la talla, su saturación, compromiso en crecimiento, estado nutricional
recurrencia de neumonías, infecciones de repetición. Ok, muchas gracias, Gris. Bueno, porque no estaba atento nuestro presidente. Muy bien, Igual. entonces de lo que podremos resaltar en esta pequeña viñeta, y si tienen algunas preguntas que ustedes quieren que yo les diga qué le hicimos a este paciente, me pueden ir poniendo. Entonces, bueno, de lo que veíamos en este paciente, algo que nos debería llamar la atención, bueno, ya dijimos la tos, que era una tos que aparentemente está desde los 4 años de edad, productiva, la otitis de repetición, como bien lo vieron. El diagnóstico de amigdalinitis sí es importante, pero no tan relevante. Y ahorita les voy a decir por qué. Y con estos tres eventos de neumonía, entonces el paciente se cataloga como neumonía recurrente. Y podemos decir o inferir que este paciente sí tiene un involucro sistémico. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Pues porque aparte de estos tres eventos de neumonía, el paciente tiene síntomas que no han mejorado, que persisten con esta tos húmeda, hay afección en el peso y la talla y las otitis de repetición. Y entonces si volvemos a las diapositivas previas, pues veíamos que esos eran factores de riesgo. Durante la interconsulta o durante la revisión en consulta, más bien dicho, se revisó su historial radiológico. Y entonces encontramos que el paciente sí tenía algunos datos clínicos, algunos datos descriptivos en sus notas de egreso. Referían una neumonía en el lóbulo superior derecho y una neumonía de focos múltiples con patrón alveolar en ambas regiones basales. Con base a esto que están viendo, ¿cómo catalogarían a su neumonía? A ver, no sé, Carlos, si De- estás leyendo el chat. Yo digo que de diferentes localizaciones, pero acá todavía no viene nada. Bueno, todavía están bueno, lo que han dicho es probable inmunodeficiencia, sospechar inmunodeficiencia como un variable. María Teresa, Reina, la doctora Preciado, estertores gruesos, ¿no? También De lo que de lo decía, era anterior, una, ¿no? exacto, era una, otra cosa importante es que tenía una exploración física alterada, que no mejoraba, ¿no? Entonces ahí podemos Sí. decir, es una neumonía persistente o una neumonía recurrente, ¿no? Y en este sentido, Vania Preciado dice que de neumonía de focos múltiples, la doctora Aguilar Bernal Fabiola, neumonía recurrente con diferentes localizaciones, la doctora Donaji Gallardo, neumonía de focos múltiples, no sé si hay dextrocardia, diferente localización, neumonía de focos múltiples, No hay localización en dextrocardia, diferentes lugares. Ok, no hay no hay dextrocardia. dextrocardia. Y si Ok, quieres comentar la radiografía que tiene el paciente, que esta fue una radiografía que se le hizo a su ingreso, que la vamos a comparar con estas dos, que aquí habíamos dicho que era una derecha, una de focos múltiples, y en esta, como la observarías radiológicamente, tiene datos de neumonía. yo, sí, en la que estás poniendo, sí. Sí, Los ok. demás están poniéndole. Entonces, en esta Sí, radiografía que fue de su consulta, pues también podríamos decir que es una radiografía completamente anormal, ¿no? Y lo que podemos observar, pues es este patrón, igual que la última que está descrita, este patrón alveolar, pues prácticamente generalizado, pero sobre todo más acentuado en todo el hemitórax derecho, ¿no? Y aquí pareciera que está marcando como una imagen o una zona de atelectasia, ¿no? telectasia. Y entonces si vemos el algoritmo que vimos, que era de diferente localización, ¿qué quieren que yo les enseñe ahorita? ¿Qué prefieren? ¿Que nos vayamos como dice el algoritmo y les doy todos los laboratorios? ¿O quieren una tomografía o una broncoscopía? A ver, ponlo anterior para ver cómo te llegó a ti. No, pues no me estabas poniendo atención, ya ves. No, pues, El paciente llegó, primero, estertores gruesos y con una saturación al 93%. ujú, Ok. ok. Y entonces, bueno, Yo le haría bueno, está bien, voy está a bien. presentar la tomografía que le hicimos de manera inicial. Sí, yo creo que ¿Alguien tomografía es lo que quiere seguiría. observar alguien quiere comentar qué le llama la atención de ese corte de tomografía? Que tiene La muchas doctora lesiones. Aguilar dice una tomografía, ¿no? Este, no nos han dicho, vamos a esperar un poquito, a ver qué ven. Y dice la doctora Casey Margarte Rodríguez, las cavitaciones, que parecen desde mi punto de vista unas bronquiectasias que están diseminadas ambos lóbulos. Algunas de ellas, bueno, hay una imagen en el segmento 10, es decir, en la parte posterior.
no sé si es 10 ya ahí, no, ¿verdad? Estamos todavía como en el 6 y donde hay una imagen de neumonía. El doctor Giovanni González dice que hay bronquiectasias. El doctor Arturo Veladís dice que es una probable fibrosis quística. También la doctora Talia Hansel. Bronquiectasias, la doctora Pinal Sánchez, bronquiectasias, pareciera, ¿no? El doctor Luis Ángel Sarmiento. Un saludo al doctor Luis Ángel Sarmiento. Bronquiectasias, la doctora Julia Cristina, bronquiectasias. La doctora Bien. Vania Preciado nos dice que también ve patrón en mosaico. Ok, entonces aquí nuestro algoritmo empieza a cambiar. Se está sumando un diagnóstico que ya fue muy consistente, que fueron las bronquiectasias. Entonces, esto nos, como les decía, el tomar este estudio de manera inicial, pues nos abre, nos va guiando como al siguiente estudio que vamos a tomar, ¿no? Es como ir buscando las pistas. Resolvimos esta, ahora vamos por la siguiente. Y entonces, como bien lo decían ustedes, pues hay varias lesiones como elementales en esta tomografía. Lo que ya describieron ustedes, que son las bronquiectasias, que son estas dilataciones bronquiales. Vemos también aquí una zona, que es la que describía el doctor Juárez, de neumonía, donde prácticamente está hiperdenso, que si se acuerdan de la radiografía, yo les decía que aquí había una imagen que parecía como de Sí, atelectasia, y entonces si la sí, está correlaciona abajo, está abajo, está abajo. Ok, con la con tomografía. la tomo. Y Sí, la otra, pues es esta imagen también que vemos aquí, ¿no? Entonces, pues ya nos brincan muchas cosas que pudieran ser, pero en definitiva, pues lo que hay que buscar son ahora sumarle a este abordaje diagnóstico causas de bronquiectasis. Y entonces algunos de los diagnósticos que ahí dijeron, fibrosis quística por las bronquiectasias, bueno, se le hicieron dos determinaciones de cloro en sudor que están en 30 y en 11 miliosmoles. Es decir, que la probabilidad de fibrosis quística es baja porque están negativos. sí. ¿Cuál Le hicimos un sería, estudio. Adriana, en cloruro en sudor, cuál sería algo que dijeras, bueno, vamos a seguir estudiando porque sus cloruros en sudor no están totalmente negativos? Sí, ¿qué diría yo? Hay que seguir estudiando. Le tendría que preguntar al paciente los síntomas digestivos. En este caso, sí se le interrogaron los síntomas digestivos al paciente y negaba esteatorrea, no había distensión Ujú. abdominal, dolor abdominal crónico, las evacuaciones formadas y sin grasa, y tenía un Sudán negativo. Entonces, por eso, y el peso no estaba completamente afectado, está en percentil 3, está mal, pero Ok. no disminuido para la edad que tiene. Por eso es que Ujú. dejamos este diagnóstico, pues como en stand-by. Tiene una Dice la doctora espirometría. María Fernanda, discinesia ciliar primaria. Ok, tiene, sí, también pudiera ser porque es parte del abordaje de las bronquiectasias. Tiene un FEP1 de 76 y un FBC de 82 con obstrucción leve que no revirtió con el uso de broncodilatadores. Como parte del abordaje dijimos la valoración por cardio, tiene una PSAP de 24 y una función ventricular conservada y la conclusión fue un corazón estructuralmente sano. Le hicimos broncoscopía pensando en también revisar esta parte en la que vemos la zona de obstrucción, la falta del drenaje, y en el cual se observó en el lavado broncoalveolar hubo desarrollo de Streptococcus viridans, se le tomó todo su, por el nodulito también que vemos ahí, todo su abordaje para tuberculosis, tiene un bar negativo, un gene expert negativo, y esta es la broncoscopía. Y por broncoscopía, pues sí observamos que tiene datos de supuración pulmonar. Aquí es Esa es la pus. laringe, ¿verdad? Sí, es como se le escurre. ¿Ok? Se está saliendo. Así es. ¿Hay algún estudio más que quieran saber de este paciente? Entonces, hasta aquí, ¿qué patologías hemos parcialmente descartado? Pues fibrosis quística no salió tan bien. Tuberculosis. Tuberculosis. Ujú. Y bueno, pues la doctora tenía razón la que dijo, entonces dijimos, bueno, otra probabilidad es que pudiera haber una inmunodeficiencia. Y entonces se le hicieron inmunoglobulinas y se reportó una IgA de 17, una IgM de 17, una IgE de 6,18 y una IgG de 17. Con esto se envió al servicio de inmunología y el servicio de inmunología concluyó que tenía el paciente una inmunodeficiencia común variable.
A este paciente dentro del abordaje, cuando se le hizo la broncoscopía, pensando en estas otitis de repetición, las bronquiectasias y la supuración, se le hizo biopsia de cilio, la cual no fue concluyente. Sin embargo, se persistió un poquito en el diagnóstico porque los genetistas comentaban que había pacientes con inmunodeficiencia común variable que se asociaban con discinesia ciliar primaria. Y entonces se le pidió el apoyo al doctor Mosquera para el estudio genético y se encontró esta mutación que sí está asociada a discinesia ciliar primaria. Entonces, en conclusión, nuestro paciente tiene una inmunodeficiencia común variable más una discinesia ciliar primaria. Y entonces aquí pueden ver cómo este algoritmo que acabamos de revisar y en la broncoscopía, pues podemos complementarla prácticamente en todos nuestros pacientes y llegar a un abordaje diagnóstico. No sé si tú quieres comentar algo más. Sí, la doctora, Fabiola Aguilar dice, pues yo soy pasante, ¿para qué sirve el Gene Expert, no? Y entonces dentro, Fabiola, dentro del estudio, el estudio de este tipo de imágenes que tiene bronquiectasias, que tiene muchas lesiones pulmonares en diferentes lugares, una de las cosas no infecciosas que tenemos que estudiar es tuberculosis. Y a este niño se le hizo VAR, ¿verdad? Bueno, a este niño debió habérsele hecho VAR, que es la búsqueda de bacilos ácido Sí, se actor le hizo resistentes VAR. a través de escupir. Él ya era un adolescente, ya estaba con 13 años, ¿no? Si no Sí, mal leí. Y entonces él ya puede escupir, entonces podemos buscarlo a través de eso, pero la tuberculosis no necesariamente se deja de buscar a pesar de que salgan negativos las pruebas. Entonces se hace VAR, se le hace PPD, ¿no? Y se ve qué respuesta tiene. Hay muchos pacientes inmunocomprometidos que no van a hacer que no va a incrementar ese PPD y no va a llegar a los valores que necesitamos, así que hay que buscarlo de otras maneras. Y en la broncoscopía, una de las cosas que hacemos es tomar el líquido, mandarlo a muestras y una manera de buscar tuberculosis a través de la PCR, que nosotros le llamamos Gene Expert porque es lo que tenemos disponible para saber si es positivo o negativo. Y hay otras cosas, entonces para eso sirve. así Ya es. me perdí, ya me perdí, Adriana, entonces síguele. No, estaba viendo las preguntas, que casi todas eran de respuestas. Hay algunas preguntas que nos están preguntando la bibliografía. Vamos a hacerlas, a pedir que les lleguen las bibliografías. Hay un artículo que está muy sencillo, sobre todo para esta doctora que nos mencionó que era pasante y que veo que también aquí hay muchos que están pidiendo la bibliografía, que es de cajón para los residentes o los rotantes en el servicio, que es muy facilito y que es de donde alguna información se las compartí, que son los protocolos españoles de neumología pediátrica, ese viene en español, y también es ahí donde nos viene la división, ¿no? Es misma localización, diferente localización y viene muy facilito. Y otro artículo que está muy viejito, pero que se puede complementar con esto, sobre todo para los estudios de segunda fase, es el artículo que no me acuerdo nunca bien de su nombre, pero es el de abordaje de la neumopatía crónica del grupo del INP. Hay algunas cosas que se pueden rescatar de ese artículo, aunque está muy viejito, pero esas son las dos bibliografías que, pues de cajón se tienen que leer en el servicio. Y este último artículo que les presenté, que está en inglés, que es muy similar al de los protocolos de neumología pediátrica, pues les hago llegar la bibliografía. Prácticamente, Estás hablando, es el del primer consenso de neumopatía ajá, crónica. ese, sí, ese. Sí, está un poco viejito. Sí, sí, si nos mandan WhatsApp o correo, les mandamos el artículo. No es del INP, Adriana, también estuvo la doctora Hernández Ah, de bueno, la raza. es el INP La Raza. Muy Ujú. bien. Pues bueno, creo que Entonces, ya no hay más preguntas. Todo es, dice, bueno. la pregunta, doctora Rosa Margarita dice, entonces una asociación de inmunodeficiencia con un variable con una discinesia ciliar primaria, con discinesia ciliar primaria, me llamó la atención el aislamiento de Streptococcus viridans. Es común en vía aérea superior y en la cavidad bucal. Sí, ese fue lo que nosotros lo que pensamos y lo que atribuimos, pues es cuando se hizo la broncoscopia, el paciente todavía no iniciaba con gamma y no lo consideramos como colonización, sino más bien secundario a la presencia de las bronquiectasias. Se dio tratamiento y el paciente después volvió a someterse a una broncoscopia por exacerbación de los síntomas, ya no hubo ningún aislamiento, de hecho salió el cultivo sin aislamiento y otra vez con sus estudios de tuberculosis negativos.
Sí, la doctora Rosa Margarita nos pregunta si los episodios de neumonía requirieron hospitalización. No. No, y eso es algo también tienen Es que tener en importante. cuenta. Hay muchos pacientes, sobre todo los que estuvieron en el taller, el curso, el fin de semana pasado que presenté los casos clínicos, la mayoría eran pacientes que tenían síntomas crónicos, pero que fueron subdiagnosticados o subestimados. O sea, la tos crónica no fueron pacientes que hubieran referido 1000 neumonías. Y si ustedes veían las tomografías de estos niños, pues eran tomografías con bronquiectasias ya bastante severas. Entonces, creo que el darle peso a la tos nos tiene que quedar como de lección, ¿no? La Sí, tos no es normal y sí, antes de dar solo tratamiento con un mucolítico, con un jarabe para quitarla, estudiarlos. sí. Otra cosa es, a veces tienes al paciente, ya tiene tos crónica, de repente le tomaron una radiografía, no se hospitalizó, tú ves la radiografía, tiene datos de neumonía. Entonces, Claro. revisar lo que tengan de notas, porque yo pregunto notas, de urgencias, lo que sea, lo que traigan imagen, creo que sería muy útil para el abordaje inicial. Sí, y además acuérdense, un paciente crónico, la mamá se acostumbra a verlo así. Claro, Entonces, pues para la mamá es normal que respire rápido, para la mamá es normal que tosa, para la mamá es normal que se le hundan las costillas, porque son pacientes neumopatas crónicos. Por eso sí es importante la historia clínica y la exploración detallada, y hay pacientes que sí tendremos que revisar en más de 20 minutos. nos dice la doctora Yureni Tena, la espirometría sería de ayuda para dirigir la sospecha diagnóstica. Daría una imagen de obstrucción fija como para pensar en algún cuerpo extraño, tumoración o una obstrucción con respuesta a broncodilatador para sospechar asma. ¿Qué hacer en pacientes que no pueden realizar la maniobra de espirometría? Hay otros estudios en que se pueden hacer en niños más pequeños, oscilometría, el lavado de nitrógeno, que de hecho es uno de los estudios que se está utilizando ya en niños muy pequeñitos. Pero yo en definitiva, aunque la espirometría sí nos pudiera orientar, porque precisamente con Carlos Juárez tuvimos a un pequeño, el niño del tumor miofibroblástico, que fue catalogado como asma, de hecho entró con una crisis asmática grave en un hospital de tercer nivel. Y cuando lo revisamos, lo que nos llamaba la atención es que el niño tenía estos eventos de crisis asmática que requerían intubación. Le tomamos la espirometría, pues por este antecedente que había sido diagnosticado en un hospital respiratorio como asma, y pues era una Sí, obstrucción fija, ¿no? Una hamburguesita. sí, Entonces ahí se sí. pensó en una obstrucción, se le hizo la broncoscopía y pues era un tumor miofibroblástico. Pero en definitiva yo no utilizaría la espirometría como uno de los estudios primer, de primera línea para el abordaje de una tos crónica. Sí, primero me iría a una tomografía, inclusive la broncoscopía, ¿no? Sobre todo en estos pacientes en los que no son públicos y que tienes que ver cuáles son los estudios que vas a pedirle por la economía del paciente, si hay que aprender a optimizar el estudio ideal. Pero en niños Con pequeñitos, esa, pues sí, lavado de sí, con eso. nitrógeno o, o una oscilometría. Oscilometría de impulso puede ser este, una opción. Y sí, definitivamente en pacientes que no tienen seguridad social o no tienen un hospital, no estás en un hospital, sí tienes que elegir qué es lo que le vas a pedir, porque si empiezas a pedir, el paciente se va a otro lado. Uno, ya no lo seguiste. Dos, tres, ya no lo diagnosticaste. Entonces, creo que esta eh, pareja de tomografía, broncoscopía, de verdad que siempre tienen que pensarla en neumonía recurrente. Por último, dice, en casos de neumonía recurrente, ¿se recomendaría hacer esputo, bar a familiares cercanos? Solo que tu paciente, solo que la sospecha diagnóstica pues sea tuberculosis y que el paciente pues lo tenga, pues hay que hacer el estudio de contactos, ¿no? Sí. Una cosa que tienen que preguntar, jóvenes, es tabaquismo, ¿eh? Es muy importante preguntar si el niño vapea o hay tabaquismo cercano o hay vapeo cercano. Eso es un detonante importante de tos crónica, por ejemplo. No, ya la última, ya ahora sí, ya nos vamos. ¿De qué depende la tomografía de tórax que se solicita al inicio del abordaje, que sea con contraste o sin contraste? La doctora Norma Eileen Ordóñez Franco. ¿Quieres contestar tú o contesto yo? No, Porque bueno, ya me pues dejaste toda así. Pues no, pues la la contesto. profesora. Sí. No, bueno, vamos pues. Bueno, Eh, yo qué pienso que si estamos pensando en una neumonía
de una sola localización, es necesario que tengamos contraste. ¿Por qué? Porque hay muchas alteraciones vasculares que pueden no verse en una tomografía simple. Y esto es, o alteraciones en los ganglios. Entonces, en un paciente que tiene neumonía recurrente en una sola localización, yo de entrada le haría una contrastada y dependerá de la historia, dependerá de lo que veo en la primera imagen, que podría ser una radiografía, hacer una de otro tipo, ¿no? Porque se puede hacer una angiotomografía si pienso en una cardiopatía, o se podrá hacer una de alta resolución si pienso que el problema es más de intersticio pulmonar. Yo creo que si es de localización constante, tiene que ser una tomografía contrastada. Bien. La última, dijeras tú, dicen, ¿deben realizarse broncoscopías seriadas en caso de presentar malformaciones anatómicas? No, a menos que tú pienses que hay otra cosa, otra causa. Pero si tú eres un paciente que ya sabes que tiene una obstrucción o una hipoplasia de algún bronquio, pues esa la va a tener, ¿no? Y a menos que cambie o que tú quieras buscar alguna otra causa que una sobreinfección, otra causa, pudiera ser que el paciente merite una segunda broncoscopía, pero pues para vigilar cómo va la malformación, pues no. No, tal vez para intervenir la malformación, ¿no? Mm. Como esta malformación que has estado tratando, ¿no? De manera recurrente, pero para tratarla, no para diagnosticar, ¿no? Claro, Fístula claro, para hacer traqueosofágica. ajá, la fístula. Para hacer una Ujú. maniobra intervencionista, pues sí, pero para solo observarla no tendría No, caso. o para cobrar tampoco, porque hay quien las hace para cobrar. También. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme a esta última plática, que es la última de nosotros. También nos queremos despedir. Hoy, pues prácticamente llega a nuestro fin nuestra gestión en la Sociedad Mexicana de Pediatría y en lo particular estoy muy contenta con todos ustedes que estuvieron en su gran mayoría los miércoles aquí acompañándonos. Me llevo muchas enseñanzas de organizar los programas académicos, pero sobre todo quiero que sepan que estos temas siempre se eligieron pensando qué es lo que le puede ser útil al pediatra. Espero que hayan sido de mucho provecho para ustedes estos 2 años. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos estos 2 años. La sociedad seguirá y ahí estaremos nosotros, pues también, como ustedes, escuchando las pláticas. Que estén muy bien todos. Pasen buena tarde. Bye. Bye.